Estamos charlando con el doctor, el abogado Hugo Rossi, que gentilmente, nos atiende, especializado en Derecho Agrario, posgrado de Derecho Empresario Económico, socio fundador del estudio Rossi Amadeo Abogados y también, asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, un hombre vinculado con CREA, con la Sociedad Rural Argentina, con CARVAP, con CRA. La verdad que un hombre muy joven y muy activo. Antes que nada quisiera consultarte sobre los nuevos contratos para la soja intacta RR2 Pro que requieren del pago de un canon por la patente, por el uso. ¿Cuáles son las consultas que te hace el productor a la hora de firmar el contrato con Monsanto, ¿no? O con otras empresas que tienen el producto intacta RR2 Pro? Tal cual, es como decís, la verdad que esto es una novedad en el sector, es la primera vez que un material se introduce con un contrato de estas características, entonces obviamente empiezan a llegar un montón de consultas de productores para saber realmente, más allá de las cuestiones agronómicas, a qué se atienen jurídicamente al firmar este tipo de acuerdos. Y las preguntas son varias, las primeras tienen que ver con esto del canon que vos mencionabas, y cómo realmente es el sistema. Para hacerlo bien sencillo, porque además tiene un montón de detalles, básicamente lo que uno se compromete al firmar el contrato es que hasta el año 2028, cada vez que compre semilla intacta, o bien reserve semilla intacta que ya haya comprado para uso propio y la siembre, y entonces la vaya a entregar, va a tener que pagar un canon que va a fijar la compañía, la de Monsanto, de manera unilateral, e informar cada año antes del 1 de julio, es decir, antes de la fecha de siembra, para que el productor tenga la alternativa de si decide o no comprar o bien sembrar semilla que haya reservado intacta en esa nueva campaña, ya a sabiendas de los cánones que van a estar vigentes, ¿no? Entonces la primera pregunta que me hace el productor es, ¿qué significa el canon? ¿Qué sustento jurídico tiene? ¿Y cómo es la fijación? Bueno, la fijación es unilateral, si bien se informa antes de la siembra, y lo que prevé el contrato es distintos valores a medida que van avanzando los meses, hasta un valor definitivo a fecha de entrega. Entonces el productor tiene la posibilidad de ir precancelando o precomprando, digamos, canon de acuerdo a la estimación que él haga de rinde. Entonces si yo estimo que mi soja va a rendir, vamos a hacer números redondos, 3.000 kilos, si yo reservé semilla intacta de un año anterior, caso de los productores del NOA, por ejemplo, que el año pasado muchos ya la sembraron. Sí. Si este año reservaron y sembraron y estiman que va a rendir 3.000 kilos, pueden adelantar el pago de ese canon a un precio promocional, digamos, o bien, si no quieren hacer esa estimación o financieramente no quieren disponer de esa plata antes, contra entrega, en el lugar de acopio, pagar el canon que esté vigente en ese momento por la cantidad de toneladas entregadas. Esa es la primera consulta. Y una variante que aparentemente estaría lanzando Monsanto para el año que viene, según lo que nos informan, es que para evitar esto, porque una de las discusiones que hacían los productores es, pero al final la empresa se hace socia mía, porque cuanto más rinde tengo, cuanto mejor me va, más canon voy pagando. Entonces una de las variantes que aparentemente se lanzarían en el nuevo contrato, que todavía no está disponible al público, es que directamente uno pague por la superficie que va a sembrar, independientemente del rinde, de modo que paga el canon X por la superficie y ya no tiene que quedar sujeto a cuánto rinde el cultivo, ¿no? Pero eso puede ser un efecto contrario, pero también puede causar eso. Yo por ahí prefiero más a porcentajes, porque yo más gano, va a ir acorde el canon con la cosecha que tenga. Ahora, si yo tengo un canon fijo, ¿no es cierto? Y tengo una muy mala cosecha, y capaz que pago más el porcentaje del canon de lo que hubiera pagado si lo pago a porcentaje. No sé, es una... Es cierto, habrá que esperar a ver cómo es la redacción finita del nuevo contrato que en teoría va a disponer esto, si es que realmente se termina lanzando de esa forma, y bien cómo es el cálculo del pago por hectáreas, pero sí, a priori, digamos, sin conocer el detalle, pareciera que esa podría ser una posibilidad, que uno termine pagando al final más, contra la seguridad de decir, sé que pago un monto fijo. Una de las cosas que muchos clientes me dicen es, mirá, ¿sabés qué? Yo, con todo el tema, la carga impositiva que tengo, ni hablar de las retenciones, por supuesto, y del resto de los impuestos,
ya no quiero ningún socio más, ¿viste? Y de alguna Claro, manera, bueno, claro. es como un pequeño socio, ¿no? Por supuesto que técnicamente no es un socio, pero digamos, lo siente de esa manera el productor, entonces prefiere previsibilidad en los costos, quizás a riesgo, como decís vos, de que en algunas situaciones eso puede implicar mayor costo, ¿no? Pero eso es por la voracidad fiscal que hay desde el Estado, porque tengo entendido que en otros países el pago de esta patente se discute, pero bueno, no es un grave problema como puede llegar a serlo aquí con la cantidad de impuestos que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Mira, ahora te comento algunos detalles más del contrato, pero Sí, la cuestión de fondo acá, como bien de alguna manera estás dejando entrever vos, es que en la Argentina es prácticamente el único país productor de alimentos y de materias primas de importancia a nivel mundial, en el cual hasta ahora, sobre la genética que hemos tenido en soja, por ejemplo, no se han pagado regalías, el productor no ha pagado regalías. Por el motivo que fuera, esa es la situación. En los países vecinos se ha pagado regalías sobre la RR1 hasta hace muy poquitos meses, caso de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, ahora ya están adoptando esta nueva tecnología, y evidentemente, entonces, lo que resulta es que llegamos a esta situación donde en nuestro país tenemos que recurrir, si bien este contrato se está utilizando con algunas diferencias en los países vecinos también, pero digamos, llegamos a la situación en que en Argentina a las compañías, evidentemente, no les queda otra que tener que comercializar sus productos con este tipo de contratos que a largo plazo no es lo deseable tener una agricultura bajo este tipo de contratos, pero es la única forma que evidentemente han encontrado de mínimamente recuperar los costos de investigación y de desarrollo en los cuales invierten, porque la ley argentina no se los permite. claro. Yo creo que esto a largo plazo va a tener que terminar rumbeando para una verdadera discusión sobre la ley de semillas, sobre los pagos que hay que hacer a la tecnología, discutamos el cómo, discutamos el cuánto, me parece que es saludable hacerlo, y los productores de nuestras entidades gremiales lo hemos hecho y tendremos que seguir haciéndolo, pero creo que esto nos pone en una carrera más acelerada para finalmente darle una solución, porque, a ver, vamos a hacer una cosa imaginaria, ¿no? Pero supongamos que yo tengo 1000 hectáreas y quiero hacer 300 de intacta bajo esta modalidad de contrato, y las otras 700 con 2 materiales distintos más de otros semilleros, con otros contratos similares pero con condiciones distintas. Y la verdad que una agricultura así a largo plazo es difícil de imaginar, o sea, es una logística muy compleja para el productor, con lo cual no es lo saludable el sistema, pero por supuesto que es entendible porque evidentemente no hay otras soluciones legales, ¿no? Perfecto. ¿Querés dejarnos algún teléfono por si alguien está escuchando y quiere hacerte alguna consulta, Hugo? ¿Cómo no? Mi celular personal es 011 156 044 0136. 011 156 044 0136. Y déjame, Quique, si tenés un minutito Sí, más, sí, viejo, agregarte sí. algunos detalles más Sí, a ver, del contrato, rápido. que es bueno que el productor los tenga presentes al momento de firmar si decide comprar el material, ¿no? Ajá. Además de la cuestión esta del canon, hay 2 o 3 temas de logística que son relevantes que el productor tiene que saber. El primero es que el contrato obliga al productor a entregar la soja segregada, es decir, la soja intacta que produjo su campo, Correcto. la tiene que entregar separada del resto de los materiales. Porque vamos a suponer que uno hace 500 hectáreas de intacta y 300 de RR1, ¿no? Del material actual. Sí, sí, sí. Si uno entrega el camión todo junto, va a tener que pagar el canon sobre el total de lo entregado, aunque el total de lo entregado no sea intacta, ¿se entiende? Sí, sí. Porque el acopio, el puerto, el destino final va a ser mediante un reactivo que está acordado con la compañía en la Sí, sí. mayoría de los puntos de entrega, va a hacer un test, va a determinar que ese camión tiene intacta, e independientemente de la cantidad, por lo menos el contrato no prevé un nivel de tolerancia a nivel de contrato, comercialmente se habla de algunos niveles de tolerancia, pero ese reactivo va a determinar que en ese camión hay intacta, y por ende el canon se va a tener que pagar sobre el total del camión entregado. Así que muy importante tener en cuenta para la práctica, el que decida trabajar con este nuevo material tiene que tener una logística de cosecha más afilada y preparada, porque en caso de que no pueda entregar camiones separados, va a tener que pagar el canon sobre material viejo, digamos. Ajá. Y lo mismo ocurre con otra de las obligaciones del contrato, que pide a los productores que hagan un refugio del 20% del área sembrada. Esto es básicamente una cuestión agronómica de mantener la tecnología y que no se vuelvan resistentes a largo plazo, ¿no? Entonces, si uno va a sembrar 100 hectáreas, tiene que ser 80 de intacta y 20 de un material no intacta. Esto
que es obligatorio, Ese es el refugio. nos pone Claro. entonces sí o sí en la situación de tener que segregar, porque aunque uno diga, bueno, ¿sabes qué? No quiero tener el problema este que hablábamos antes, de tener que entregar separado para evitarme problemas y pagar de más. Voy a hacer el 100% del campo con intacta. Bueno, un 20% tiene que ser con no intacta, Claro. con lo cual sí o sí tenemos el problema de la segregación. Eventualmente una solución que habría que conversar de manera comercial con la compañía es si uno puede arreglar con el vecino, y si el vecino va a hacer RR1, decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer 1000 hectáreas, vos vas a hacer 200, te pago el costo de 200, y eso me sirve como refugio, pero me ahorra a mí el problema de la cosecha, ¿no es cierto? Claro. Sí, bueno, esas serán ya la ingeniería argentina para darse maña de cómo ayornarse a esta tecnología, ¿no? Pero es una exigencia el refugio, el 20%, cosa que en el maíz vos lo tenés en la semilla, Tal cual, ¿no? exactamente. Exacto. No lo tenés que hacer aparte, vos ya lo tenés metido ahí en la semilla. Pero bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo la participación en el programa, Hugo Rossi, y bueno, a tus órdenes, para tu mandado. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, sigo escuchando el programa, Quique, un abrazo. Gracias, viejo, y te vamos a molestar seguramente en otra oportunidad, ¿eh? Cómo no, encantado. Gracias, ¿eh?